continuació presentarem a l'audiència el secretari tècnic, un dels màxims responsables del futbol, de la candidatura de Víctor Font. Sí, és Tito Blanco, la persona encarregada de la secretaria tècnica, estaria per sota de Juli López, que seria l'encarregat de tots els esports, i de Xavi Hernández. Un Tito Blanco, per qui no el conegui, que va estar al Barça. Tú estuviste en la cantera del Barça, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cuánto tiempo? Pues yo llegué en noviembre del 88 y terminé mi salida cedido en el año 94. Estuve seis años. Bastantes años. Me sorprende y me sorprendió lo metódico que eres. Bueno, yo le llamo organizado. Sin organización es muy difícil funcionar. Y yo, bueno, pues después de la experiencia que tuve como director deportivo en el Levante, donde fui anteriormente jugador y tuve la oportunidad, que me la dio Quico Catalán como presidente y su consejo, pues yo aprendí muchísimo, estaba preparado teóricamente, había sido jugador profesional, había jugado en todas las categorías y bueno, pues mi intención era continuar dentro del mundo del fútbol y yo pensaba que iba a ser entrenador. De hecho, yo siendo jugador ya tenía el título nacional para entrenar, pero hubo un momento en mi vida, en el 2014, que decidí ser director deportivo. Me veía mucho más capacitado y sobre todo con más ilusión, con más empuje. Entonces, bueno, pues me he ido organizando yo mismo y con un equipo de trabajo que es el que trabajó muy cerca conmigo en el Levante y bueno, pues en este año y poco que llevamos también funcionando con la candidatura de Víctor Font, pues bueno, todavía me ha dado tiempo a ser todavía algo más organizado, pero llamémosle organización. Yo más que no entiendo lo de la metodología porque hay que utilizar muchos argumentos, quizás un tecnicismo que yo no suelo utilizar demasiado, pero sí que me gusta ser muy práctico y que se vea muy claro cuando hago un organigrama que la gente lo entienda muy bien. Yo con las dos personas que se pusieron en contacto conmigo fue Juli López y Xavi Hernández. Son las dos personas que han puesto mi nombre para ayudar en una posible dirección deportiva en caso de que esa piedra angular, como bien dices, sea Xavi Hernández. Yo estoy súper agradecido a Víctor Font porque no lo conocía personalmente, tuve la oportunidad de conocerlo, me abrió su casa, me presentó a su familia. Bueno, por la relación que tengo con Juli López, que hemos sido compañeros en el Barcelona y en el Tarrasa y creo que hay algo más de compañerismo en un vestuario. Al final las relaciones, sobre todo si tienes afín con otra persona, es por cómo eres, ¿no? Eso es lo que te diferencia de cómo es el ser humano y Juli López es fantástico como persona. Es un 10, pero luego tiene una capacidad, una inteligencia que ese puesto de director general dentro del Consejo que sería capitaneado por Víctor Font, pues bueno, pues daría una fortaleza bestial, ¿no? a ese consejo, sobre todo en el área deportiva. Mira, yo con Xavi llevo hablando más de un año. Hablé primero con su hermano, tuve una reunión con Juli, su hermano, y bueno, a Xavi yo ya lo conocía de antes. No coincidimos, por supuesto, porque hay una diferencia de casi 10 años, pero claro, yo le conozco y él me conocía. Pero es verdad que cuando yo estoy de vicepresidente en la Asociación de Futbolistas Españoles, bueno, pues yo tengo una de las tareas es visitar vestuarios. Y yo era el encargado de visitar el del Barcelona por mi pasado y también iba a casi todas las convocatorias de la selección española absoluta, pues íbamos sobre todo con Rubiales y hacíamos charlas y Xavi siempre era una de las personas que yo me acercaba, tanto él como con los que habían sido o eran jugadores del Barcelona en ese momento, que también añado a Iniesta, con el cual también tenía una relación porque yo he sido jugador del Albacete durante 3 años y bueno, pues eso nos acercó un poco más. Él entiende que es un activo del Barcelona. Yo creo que le une una relación
emocional con ambos y creo que por el hecho de no querer posicionarse y perjudicar a uno, pues ha pensado. Pero bueno, el organigrama lo tiene trabajado con la candidatura de Víctor Font. Sí, totalmente. ¿Y tú lo ves como...? Eso además yo te puedo adelantar porque lo hablé con él, que le dije que iba posiblemente a tener algunas entrevistas y yo no quería ponerle en ninguna situación incómoda y su respuesta fue, como es él, con la personalidad que tiene, dice: Tito, yo no voy a engañar a nadie, llevo ya mucho tiempo trabajando esta situación con Víctor Font y, por supuesto, tienes toda la libertad para decir cosas que están ocurriendo y han ocurrido. Yo le veo con una personalidad que me ha sorprendido, sinceramente. Lo tiene muy claro. Cuando hablas con él y hablas de fútbol y hablas de lo que él ha vivido, ha sentido con ese perfil que fue, bueno, pues la base la puso Johan Cruyff. Él ha vivido de todo eso. Él está lleno de sapienza, de esa forma de entender el juego y yo lo veo con una motivación increíble para poder hacer algo importante en el Barcelona. Yo propondré, pondré en la mesa la dirección deportiva para que ellos valoren, pero siempre va a ser bueno, pues enviado desde Xavi, que es la piedra angular, hacia abajo para solicitarnos y algún Haaland por ahí cuando estás hablando del Barcelona solamente puedes hablar de los jugadores tops. El problema, y claro, ahí yo no tengo tanta información como puede tener Víctor Font o pueden tener incluso ustedes como periodistas que harán investigación. Yo no sé cómo están las arcas verdaderamente del Barcelona. Por lo que tengo entendido y lo que escucho y leo es que es un desastre. Entonces, yo no puedo argumentar que hay que firmar a Haaland, a Lautaro, a Agüero, porque seguramente costarían un dinero importante. En este caso sí que Agüero vendría gratis. Bueno, pues me he empleado o he utilizado nuestro tiempo con mi gente para proponer jugadores que terminan contrato. Yo estoy de acuerdo totalmente en el argumento que ha expuesto Víctor Font, ¿no? De decir que hay esa necesidad. Si le preguntas a Koeman, Koeman necesita un jugador en esa posición. Y no cabe duda que el paso que ha dado Eric García, incluso público, aunque no haya hablado, solamente con lo que está ocurriendo y cuando estás en el mundo del fútbol sabemos cómo se mueven los jugadores, este chico quiere estar en el Barcelona. Pero yo entiendo que posiblemente no se puede hacer ni esa operación por muy poco dinero que sea, porque no se puede. Pero a nivel deportivo yo creo que a Koeman y a su cuerpo técnico le darían una alegría tener a Eric García en plantilla. Lamentablemente los resultados hacen que te tomes decisiones y muchas de ellas son drásticas porque rescindes a un entrenador. Imaginaros que las cosas van muy mal y lamentablemente Koeman se ha despedido. Decirme qué nombres hay para dirigir al Barcelona como máximo responsable en este caso como entrenador. Es muy difícil, es muy complicado. Yo entiendo que Xavi es quizás la figura más emergente, la figura que más se adaptaría a lo que quiere el barcelonismo, lo que quiere el culé, lo que quiere pues bueno, todos los que queremos al Barcelona, que es que haya gente que conozca cuál es esa filosofía y que la ponga en marcha. Y hay que volver bueno, pues un poco a los inicios, empezar desde abajo.